Sentimientos inconscientes. Habiendo limitado nuestra discusión a las representaciones, podemos plantear ahora una nueva interrogación, cuya respuesta ha de contribuir al esclarecimiento de nuestras opiniones teóricas. Dijimos que había representaciones conscientes e inconscientes. ¿Existirán también impulsos instintivos, sentimientos y sensaciones inconscientes? ¿O carecerá de todo sentido aplicar a tales elementos dichos calificativos? A mi juicio, la antítesis de consciente e inconsciente carece de aplicación al instinto. Un instinto no puede devenir nunca objeto de la conciencia. Únicamente puede serlo la idea que lo representa. Pero tampoco en lo consciente puede hallarse representado más que por una idea. Si el instinto no se enlazara a una idea ni se manifestase como un estado afectivo, nada podríamos saber de él. Así pues, cuando empleando una expresión inexacta hablamos de impulsos instintivos, inconscientes o reprimidos, no nos referimos sino a impulsos instintivos cuya representación ideológica es inconsciente. Pudiera creerse igualmente fácil la respuesta a la pregunta de si en efecto existen sensaciones, sentimientos y afectos inconscientes. En la propia naturaleza de un sentimiento está el ser percibido, o sea, conocido por la conciencia. Así, pues, los sentimientos, sensaciones y afectos carecerían de toda posibilidad de inconsciencia. Sin embargo, en la práctica psicoanalítica acostumbramos a hablar de amor, odio y cólera inconscientes, e incluso empleamos la extraña expresión de conciencia inconsciente de la culpa, o la paradójica de miedo inconsciente. Habremos pues de preguntarnos si con estas expresiones no cometemos una inexactitud mucho más importante que la de hablar de instintos inconscientes. Pero la situación es aquí completamente distinta. Puede suceder en primer lugar que un afecto o sentimiento sea percibido, pero erróneamente interpretado. Por la represión de su verdadera representación, se ha visto obligado a enlazarse a otra idea, y es considerado entonces por la conciencia como una manifestación de esta última. Cuando reconstruimos el verdadero enlace, calificamos de inconsciente el sentimiento primitivo, aunque su afecto no fue nunca inconsciente y sólo su representación sucumbió al proceso represivo. El uso de las expresiones afecto inconsciente y sentimiento inconsciente se refiere en general a los destinos que la represión impone al factor cuantitativo del movimiento instintivo. Sabemos que tales testimonios son en número de 3. El afecto puede perdurar total o fragmentariamente como tal, puede experimentar una transformación en otro montante de afecto, cualitativamente distinto, sobre todo en angustia, o puede ser reprimido, esto es, coartado en su desarrollo. Estas posibilidades pueden estudiarse más fácilmente quizá en la elaboración onírica que en la neurosis. Sabemos también que la coerción del desarrollo de afecto es el verdadero fin de la represión, y que su labor queda incompleta cuando dicho fin no es alcanzado. Siempre que la represión consigue impedir el desarrollo de afecto, llamamos inconscientes a todos aquellos afectos que reintegramos a su lugar al deshacer la labor represiva. Así pues, no puede acusársenos de inconsecuentes en nuestro modo de expresarnos. De todas maneras, al establecer un paralelo con la representación inconsciente, surge la importante diferencia de que dicha representación perdura después de la represión y en calidad de producto real en el sistema inconsciente, mientras que el afecto inconsciente solo corresponde en este sistema una posibilidad de agregación que no pudo llegar a desarrollarse. Así pues, aunque nuestra forma de expresión sea irreprochable, no hay estrictamente hablando afectos inconscientes,
como hay representaciones inconscientes. En cambio, puede haber muy bien en el sistema inconsciente productos afectivos que como otros llegan a ser conscientes. La diferencia procede en su totalidad de que las representaciones son cargas psíquicas y en el fondo cargas de huellas, mientras que los afectos y los sentimientos corresponden a procesos de descarga, cuyas últimas manifestaciones son percibidas como sensaciones. En el estado actual de nuestro conocimiento de los afectos y sentimientos no podemos expresar más claramente esta diferencia. La comprobación de que la represión puede llegar a coartar la transformación del impulso instintivo en una manifestación afectiva presenta para nosotros un particular interés. Nos revela, en efecto, que el sistema consciente regula normalmente la afectividad y el acceso a la motilidad, y eleva el valor de la represión, mostrándonos que no sólo excluye de la conciencia a lo reprimido, sino que le impide también provocar el desarrollo de afecto y estimular la actividad muscular. Invirtiendo nuestra exposición, podemos decir que mientras el sistema consciente regula la afectividad y la motilidad, calificamos de normal el estado psíquico de un individuo. Sin embargo, no puede ocultársenos una cierta diferencia entre las relaciones del sistema dominante con cada uno de los dos actos afines de descarga. En efecto, el dominio de la motilidad contingente por el sistema consciente se halla firmemente arraigado, resiste los embates de la neurosis y solo sucumbe ante la psicosis. En cambio, el dominio de dicho sistema ejerce sobre el desarrollo de afecto es mucho menos consistente. Incluso en la vida normal puede observarse una constante lucha de los sistemas consciente e inconsciente por el dominio de la afectividad, delimitándose determinadas esferas de influencia y mezclándose las energías actuantes. La significación del sistema consciente, preconsciente, con respecto al desarrollo de afecto y a la acción, nos descubre la representación sustitutiva en la formación de la enfermedad. El desarrollo de afecto puede emanar directamente del sistema inconsciente y en este caso tendrá siempre el carácter de angustia, la cual es la sustitución regular de los afectos reprimidos. Pero con frecuencia el impulso instintivo tiene que esperar a hallar en el sistema consciente una representación sustitutiva, y entonces se hace posible el desarrollo de afecto partiendo de dicha sustitución consciente cuya naturaleza marcará al afecto su carácter cualitativo. Hemos afirmado que en la represión queda separado el afecto de su representación, después de lo cual sigue cada uno de estos elementos su destino particular. Esto es indiscutible desde el punto de vista descriptivo, pero en realidad el afecto no surge nunca hasta después de conseguida una nueva representación en el sistema consciente. Tópica y dinámica de la represión. Hemos llegado a la conclusión de que la represión es un proceso que recae sobre representaciones y se desarrolla en la frontera entre los sistemas inconsciente y consciente. Vamos ahora a intentar describirlo más minuciosamente. Tiene que efectuarse en él una sustracción de carga psíquica, pero hemos de preguntarnos en qué sistema se lleva a cabo esta sustracción y a qué sistema pertenece la carga sustraída. La representación reprimida conserva en el sistema inconsciente su capacidad de acción, debe pues conservar también su carga. Por lo tanto, lo sustraído habrá de ser algo distinto. Tomemos el caso de la represión propiamente dicha, tal y como se desarrolla en una representación preconsciente o incluso consciente. En este caso, la represión no puede consistir sino en que la carga preconsciente, perteneciente al sistema preconsciente,
es sustraída a la representación. Esta queda entonces descargada, recibe una carga emanada del sistema inconsciente o conserva la carga inconsciente que antes poseía. Así pues hallamos aquí una sustracción de la carga preconsciente, una conservación de la inconsciente o una sustitución de la primera por la segunda. Vemos además que hemos basado, sin intención aparente, esta observación en la hipótesis de que el paso desde el sistema inconsciente a otro inmediato no sucede por una nueva inscripción, sino por un cambio de estado, o sea, en este caso, por una transformación de la carga. La hipótesis funcional ha derrotado aquí sin esfuerzo a la tópica. Este proceso de la sustracción de la libido no es, sin embargo, suficiente para explicarnos otro de los caracteres de la represión. No comprendemos por qué la representación que conserva su carga o recibe otra nueva, emanada del sistema inconsciente, no habría de renovar la tentativa de penetrar en el sistema preconsciente, valiéndose de su carga. Habría, pues, de repetirse en ella la sustracción del líbido, y este juego continuaría indefinidamente, pero sin que su resultado fuese el de la represión. Este mecanismo de la sustracción de la carga preconsciente fallaría también si se tratase de la represión primitiva, pues en ella nos encontramos ante una representación inconsciente que no ha recibido aún carga ninguna del sistema preconsciente y a la que por lo tanto no puede serle sustraída una tal carga. Necesitaríamos pues aquí de otro proceso que en el primer caso mantuviese la represión y en el segundo cuidase de constituirla y conservarla, proceso que no podemos hallar sino admitiendo una contracarga por medio de la cual se protege el sistema. El sistema preconsciente contra la presión de la representación inconsciente. En diversos ejemplos clínicos veremos cómo se manifiesta esta contracarga que se desarrolla en el sistema preconsciente y constituye no sólo la representación del continuado esfuerzo de una represión primitiva, sino también la garantía de su duración. La contracarga es el único mecanismo de la represión primitiva. En la represión propiamente dicha, se agrega a él la sustracción de la carga preconsciente. Es muy posible que precisamente la carga sustraída a la representación sea la empleada para la contracarga. Poco a poco hemos llegado a introducir en la exposición de los fenómenos psíquicos un tercer punto de vista, agregando así al dinámico y al tópico el económico, el cual aspira a perseguir los destinos de las magnitudes de excitación y a establecer una estimación por lo menos relativa de los mismos, considerando conveniente distinguir, con un nombre especial, este último sector de la investigación psicoanalítica, denominaremos metapsicológica a aquella exposición en la que consigamos describir un proceso psíquico conforme a sus relaciones dinámicas, tópicas y económicas. Anticiparemos que dado el actual estado de nuestros conocimientos, solo en algunos lugares aislados conseguiremos desarrollar una tal exposición. Comenzaremos por una tímida tentativa de llevar a cabo una descripción metapsicológica del proceso de la represión en las 3 neurosis de transferencia conocidas. En ella podemos sustituir el término carga psíquica por el de líbido, pues sabemos ya que dichas neurosis dependen de los destinos de los instintos sexuales. En la histeria de angustia se desatiende con frecuencia una primera fase del proceso, perfectamente visible, sin embargo, para un observador cuidadoso. Consiste esta fase en que la angustia surge sin que se haya percibido el objeto que la origina. Hemos de suponer, pues, que en el sistema inconsciente existía un sentimiento erótico
que aspiraba a pasar al sistema preconsciente, pero la carga de que tal sentimiento fue objeto por parte de este sistema se retiró de él como en un intento de fuga, y la carga inconsciente del líbido de la representación rechazada fue derivada en forma de angustia. Al repetirse eventualmente el proceso, se dio un primer paso hacia el vencimiento del penoso desarrollo de angustia. La carga en fuga pasó a una representación sustitutiva, asociativamente enlazada a la representación rechazada, pero sustraída por su alejamiento de ella a la represión, sustitución por desplazamiento, y permitió una racionalización del desarrollo de angustia aún incoercible. La representación sustitutiva desempeña entonces para el sistema preconsciente-consciente el papel de una contracarga, asegurándolo contra la emergencia de la representación reprimida en el sistema consciente y constituyendo, por otro lado, el punto de partida de un desarrollo de angustia incoercible ya. La observación clínica nos muestra, por ejemplo, que el niño enfermo de zoofobia siente angustia en dos distintas condiciones. Primeramente, cuando el impulso erótico reprimido experimenta una intensificación, y en segundo lugar, cuando es percibido el animal productor de angustia. La representación sustitutiva se conduce en el primer caso como un lugar de transición desde el sistema inconsciente al sistema consciente, y en el otro como una fuente independiente de la génesis de angustia. La extensión del dominio del sistema consciente suele manifestarse en que la primera forma de excitación de la representación sustitutiva deja su lugar cada vez más ampliamente a la segunda. El niño acaba a veces por conducirse como si no extrañara inclinación ninguna hacia su padre, se hubiese liberado de él en absoluto y tuviera realmente miedo al animal. Pero este miedo alimentado por la fuente instintiva inconsciente se muestra superior a todas las influencias emanadas del sistema consciente y delata de este modo tener su origen en el sistema inconsciente. La contracarga emanada del sistema consciente lleva pues en la segunda fase de la histeria de angustia a la formación de un sustitutivo. Este mismo mecanismo encuentra poco después una distinta aplicación. Como ya sabemos, el proceso represivo no termina aquí y encuentra un segundo fin en la coerción del desarrollo de angustia emanado de la sustitución. Esto sucede en la siguiente forma. Todos los elementos que rodean a la representación sustitutiva y se hallan asociados con ella, reciben una carga psíquica de extraordinaria intensidad, que les confiere una especial sensibilidad. De este modo, la excitación de cualquier punto de la muralla defensiva formada en torno a la representación sustitutiva por tales elementos provoca, por el enlace asociativo de los mismos con dicha representación, un pequeño desarrollo de angustia que da la señal para coartar, por medio de una nueva fuga, la continuación de dicho desarrollo. Cuanto más lejos de la sustitución temida se hallan situadas las contracargas sensibles y vigilantes, más precisamente puede funcionar el mecanismo que ha de aislar a la representación sustitutiva y protegerla contra nuevas excitaciones. Estas precauciones no protegen naturalmente más que contra aquellas excitaciones que llegan desde el exterior y por el conducto de la percepción a la representación sustitutiva, pero no contra la excitación instintiva, que partiendo de la conexión con la representación reprimida llega a la sustitutiva. Comienzan pues a actuar cuando la sustitución se ha arrogado por completo la representación de lo reprimido y nunca constituyen una plena garantía.
a cada intensificación de la excitación instintiva, tiene que avanzar un tanto la muralla protectora que rodea la representación sustitutiva. Esta construcción queda establecida también de un modo análogo en las demás neurosis y designamos con el nombre de fobia. Las precauciones, prohibiciones y privaciones características de la histeria de angustia son la expresión de la fuga ante la carga consciente de la representación sustitutiva. Considerando el proceso en su totalidad, podemos decir que la tercera fase repite con mayor amplitud la labor de la segunda. El sistema consciente se protege ahora contra la actividad de la representación sustitutiva, por medio de la contracarga de los elementos que la rodean, como antes se protegía por medio de la carga de la representación sustitutiva contra la emergencia de la representación reprimida. La formación de sustitutivos por desplazamiento queda continuada en esta forma. Al principio el sistema consciente no ofrecía sino un único punto, la representación sustitutiva, accesible al impulso instintivo reprimido. En cambio, luego, toda la construcción fóbica constituye un campo abierto a las influencias inconscientes. Por último, hemos de hacer resaltar el interesantísimo punto de vista de que por medio de todo el mecanismo de defensa puesto en actividad, queda proyectado al exterior el peligro instintivo. El yo se conduce como si la amenaza del desarrollo de angustia no procediese de un impulso instintivo, sino de una percepción, y puede por lo tanto reaccionar contra esta amenaza exterior por medio de las tentativas de fuga que suponen las precauciones de la fobia. En este proceso represivo se consigue poner un dique a la génesis de angustia, pero solo a costa de graves sacrificios de la libertad personal. Ahora bien, el intento de fuga ante una aspiración instintiva es en general inútil y el resultado de la fuga fóbica es siempre insatisfactorio. Gran parte de las circunstancias observadas en la histeria de angustia se repiten en las otras dos neurosis. Podemos pues limitarnos a señalar las diferencias y a examinar la misión de la contracarga. En la histeria de conversión es transformada la carga instintiva de la representación reprimida en una inervación del síntoma. ¿Hasta qué punto y bajo qué condiciones queda avenada la representación inconsciente por esta descarga, siéndole ya posible cesar en su aspiración hacia el sistema consciente? Son cuestiones que habremos de reservar para una investigación especial de la histeria. La función de la contracarga que parte del sistema preconsciente resalta claramente en la histeria de conversión y se nos revela en la formación de síntomas. La contracarga es la que elige el elemento de la representación del instinto en el que ha de ser concentrada toda la carga del mismo. Este fragmento elegido para síntoma cumple la condición de dar expresión tanto al fin optativo del movimiento instintivo como a la aspiración defensiva o punitiva del sistema consciente. Por lo tanto, es traducido y mantenido por ambos lados como la representación sustitutiva de la histeria de angustia. De esta circunstancia podemos deducir que el esfuerzo represivo del sistema consciente no necesita ser tan grande como la energía de carga del síntoma, pues la intensidad de la representación se mide por la contracarga empleada. Y el síntoma no se apoya solamente en la contracarga, sino también en la carga instintiva condensada en él y emanada del sistema inconsciente. Con respecto a la neurosis obsesiva, bastará añadir una sola observación a las ya expuestas. En ella se nos muestra más visiblemente
que en las otras neurosis la contracarga del sistema consciente. Esta contracarga, organizada como una formación reactiva, es la que lleva a cabo la primera represión y en la que tiene efecto, después, la emergencia de la representación reprimida. Del predominio de la contracarga y de la falta de derivación depende, a nuestro juicio, que la obra de la represión aparezca menos conseguida en la histeria de angustia y en la neurosis obsesiva que en la histeria de conversión. Cualidades especiales del sistema inconsciente. La diferenciación de los dos sistemas psíquicos adquiere una nueva significación cuando nos damos cuenta de que los procesos del sistema inconsciente muestran cualidades que no volvemos a hallar en los sistemas superiores inmediatos. El nódulo del sistema inconsciente está constituido por representaciones de instintos que aspiran a derivar su carga, o sea, por impulsos optativos. Estos impulsos instintivos se hallan coordinados entre sí y coexisten sin influir unos sobre otros ni tampoco contradecirse. Cuando dos impulsos optativos cuyos fines nos parecen inconciliables son activados al mismo tiempo, no se anularán recíprocamente, sino que se unirán para formar un fin intermedio, o sea, una transacción. En este sistema no hay negación ni duda alguna, ni tampoco grado ninguno de seguridad. Todo esto es aportado luego por la labor de la censura, que actúa entre los sistemas inconsciente y preconsciente. La negación es una sustitución de la represión. En el sistema inconsciente no hay sino contenidos, más o menos enérgicamente cargados, catectizados, Bestselts. En cambio, reina en él una mayor movilidad de las intensidades de carga. Por medio del proceso del desplazamiento, puede una representación transmitir a otra todo el montante de su carga, y por él de la condensación, acoger en sí toda la carga de varias otras. A mi juicio deben considerarse estos dos procesos como caracteres del llamado proceso psíquico primario. En el sistema preconsciente domina el proceso secundario. Cuando un tal proceso primario recae sobre elementos del sistema preconsciente, lo juzgamos cómico y despierta la risa. Los procesos del sistema inconsciente se hallan fuera de tiempo, esto es, no aparecen ordenados cronológicamente, no sufren modificación ninguna por el transcurso del tiempo y carecen de toda relación con él. También la relación temporal se halla ligada a la labor del sistema consciente. Los procesos del sistema inconsciente carecen también de toda relación con la realidad. Se hallan sometidos al principio del placer y su destino depende exclusivamente de su fuerza y de la medida en que satisfacen las aspiraciones de la regulación del placer y el displacer. Resumiendo, diremos que los caracteres que esperamos encontrar en los procesos pertenecientes al sistema inconsciente son la falta de contradicción, el proceso primario, movilidad de las cargas, la independencia del tiempo y la sustitución de la realidad exterior por la psíquica. Los procesos inconscientes no se nos muestran sino bajo las condiciones del fenómeno onírico y de las neurosis, o sea, cuando los procesos del sistema preconsciente, superior al inconsciente, son transferidos por una regresión a una fase anterior. De por sí son incognoscibles e incapaces de existencia, pues el sistema inconsciente es cubierto muy pronto por el preconsciente, que se apodera del acceso a la conciencia y a la motilidad. La descarga del sistema inconsciente tiene lugar por medio de la inervación somática y el desarrollo de afecto, pero también estos medios de descarga le son disputados, como ya sabemos, por el sistema preconsciente. Por sí solo no podría el sistema inconsciente provocar en condiciones normales ninguna acción muscular adecuada.
con excepción de aquellas organizadas ya como reflejos. La completa significación de los caracteres antes descritos del sistema inconsciente se nos revelaría en cuanto los comparásemos con las cualidades del sistema preconsciente. Pero esto nos llevaría tan lejos que preferimos aplazar dicha comparación hasta ocuparnos del sistema superior. Así pues, solo expondremos ahora lo más indispensable. Los procesos del sistema preconsciente muestran ya, sean conscientes o solo capaces de conciencia, una coerción de la tendencia a la descarga de las representaciones cargadas. Cuando el proceso pasa de una representación a otra, conserva la primera una parte de su carga y solo queda desplazado un pequeño montante de la misma. Los desplazamientos y condensaciones quedan excluidos o muy limitados. Esta circunstancia ha impulsado a Breuer a admitir dos diversos estados de la energía de carga en la vida anímica: un estado tónicamente fijo y otro libremente móvil que aspira a la descarga. A mi juicio, representa esta diferenciación nuestro más profundo conocimiento de la esencia de la energía nerviosa, y no veo cómo podría prescindirse de él. Sería una urgente necesidad de la exposición metapsicológica, aunque quizá todavía una empresa demasiado atrevida. Proseguir la discusión partiendo desde este punto. Al sistema preconsciente le corresponden además la constitución de una capacidad de relación entre los contenidos de las representaciones, de manera que puedan influirse entre sí, la ordenación temporal de dichos contenidos y la introducción de uno o varias censuras del examen de la realidad y del principio de la realidad. También la memoria consciente parece depender por completo del sistema preconsciente y debe distinguirse de las huellas mnémicas en las que se fijan los sucesos del sistema inconsciente, pues corresponden verosímilmente a una inscripción especial, semejante a la que admitimos al principio y rechazamos después para la relación de la represión consciente con la inconsciente. Encontraremos también aquí el medio de poner fin a nuestra vacilación en la calificación del sistema superior, al cual llamamos ahora tan pronto sistema preconsciente como sistema consciente. No debemos apresurarnos, sin embargo, a generalizar lo que hasta aquí hemos descubierto sobre la distribución de las funciones anímicas entre los dos sistemas. Describimos las circunstancias tal y como se nos muestran en sujetos adultos, en los cuales el sistema inconsciente no funciona, estrictamente considerado, sino como una fase preliminar de la organización superior. El contenido y las relaciones de este sistema durante el desarrollo individual y su significación en los animales no pueden ser deducidos de nuestra descripción, sino de una investigación especial. Asimismo, debemos hallarnos preparados a encontrar en el hombre condiciones patológicas en las cuales los dos sistemas modifican su contenido y sus caracteres o los cambian entre sí.